Bueno, estamos con el profesor Eduardo Gudinas. Él tiene una amplia trayectoria en investigaciones y análisis de los temas energéticos, extractivistas y ambientales, también de conservación en América Latina. Es pionero en socializar las diferentes problemáticas sobre desarrollo finales de los años 80, cuando también ayudó a coordinar el primer Congreso Latinoamericano de Ecología. Es consultor e investigador para la GTZ, Agencia Española de Cooperación, el BIC y el PNUD. El profesor Gudinas, ¿cómo se encuentra? Para nosotros es realmente un honor tenerlo acá. ¿Cómo va todo por Uruguay? Bueno, gracias por la oportunidad, todo muy bien. Muy contento de poder conversar con ustedes y de reencontrarme con mis amigos en Colombia. Excelente, muchísimas gracias. Vamos a hablar dos temas en la entrevista de hoy. Uno tiene que ver con el tema de las extractivas en el mundo, un poco hablar sobre sus impactos y al final vamos a tener un cierre sobre cuáles son las principales alternativas que se están planteando frente a los extractivismos en el mundo. ¿Usted cómo Bien. entiende las diferentes industrias extractivas? Por un lado, se ve que los defensores, digamos que de estos modelos, se basan en la renta para su defensa y también en temas como generación de empleo y el desarrollo, que también puede ser un concepto un poco cuestionable, pero los que, digamos, están en contra, y hay evidencias contundentes, hay ciertas en más países que otros, con grados obviamente más profundos en un lado que en otro, hay violaciones a los derechos humanos, hay huellas ambientales importantes. ¿Cómo siente usted los extractivismos en el mundo, profesor Eduardo Gudinas? Bueno, ahí en tu pregunta hay varios componentes que yo creo que tenemos que analizar uno, porque te has referido a industrias extractivas, a su extensión y al papel de la renta, por ejemplo, entre varios de ellos. El primer punto entonces es precisar qué quiere decir extractivismo. En ese sentido, alertaría, no existen industrias extractivas, no es una industria, y ese es un término que hay que desmontar con todo énfasis. ¿Por qué? Porque todo el sector extractivo lo que hace es apropiarse y exportar recursos naturales, que son materias primas. Ahí no hay ningún proceso de manufacturación, no hay ningún proceso industrial. Y tal es así que eso está reconocido en las propias cuentas nacionales de los países y hasta los economistas saben lo que son commodities. Entonces, no existe una industria extractiva. El uso del adjetivo industria tiene fuertes componentes de legitimación cultural y política porque invocan a la ciudadanía a pensar que estamos ante grandes fábricas que generan empleo, y eso no es cierto. El segundo punto sobre la renta merecería escarbar, analizar con más detalle qué quiere decir renta. Hay una parte que está contabilizada en dinero, pero tiene una trampa. ¿Por qué? Porque la contabilidad tradicional que hace la economía convencional no incluye los costos por daños sociales y ambientales. Y en segundo lugar, se ha insistido, especialmente en la prensa y por algunos medios académicos, en la generación de dinero por los sectores extractivos, cuando en realidad en la torta completa de la economía nacional en todos los países la participación de los extractivismos cada vez es menor. Le pongo como ejemplo el caso de Bolivia, donde está más estudiado en detalle la estructura interna del ingreso de dinero al Estado. El que sostiene la economía boliviana son los impuestos comunes que pagan todos los ciudadanos. La participación de las extractivas siempre ha sido menor y aún en los casos del boom nunca superaba el 25-30%. No digo que no sea importante en algunas circunstancias, digo que no es el sostén de la economía. Y además nadie le resta a eso los dineros que debe gastar el Estado, por ejemplo, o que debería gastar el Estado, por ejemplo, en limpiar el agua, en atender los problemas de salud de las personas y así sucesivamente. Entonces, la economía y el balance económico de los extractivismos es muy incierto. El único país que ha hecho un análisis detallado de esto para el sector petrolero es Ecuador, y en varios de sus análisis, al incorporar estos costos no contabilizados, le da que para la empresa puede ser un buen negocio exportar petróleo, pero para el país no.
En tercer lugar, los sectores extractivos, como apropiaciones de recursos naturales, están basados en las materias primas, pero tienen otra particularidad: están anclados en los territorios, porque allí están los yacimientos de minerales o de petróleo, pero a la vez dependen de la globalización, están atados a la globalización. Por lo tanto, la determinación de precios y de la demanda siempre es global. Ahí los países no tienen muchos márgenes de maniobra, entonces yo me pongo en el lugar del ministro de Economía o de Hacienda de Colombia, y él, más que hacer intervenciones en estos sectores dentro de la economía doméstica, debe estar mirando todos los días las cotizaciones internacionales. Ya sabemos desde hace mucho tiempo que eso no es una vía de salida. Entonces, digamos, ¿cómo empezar a reemplazar, digamos, que ese tipo de comercio, si, digamos, no se quiere hablar de industria, en tanto, digamos, acá los defensores del sector sí tienen, digamos, una preferencia por una economía, digamos, extractiva como un modelo económico nacional, como incluso una política de Estado? En Colombia durante mucho tiempo, por ejemplo, yo insistiría, fue 50% de las exportaciones. ¿Cómo empezar a vincular no sé, otras pues, industrias o productos y empezar a dejar atrás o a un lado este commodity que, digamos, sí ha influido en el Producto Interno Bruto de los países latinoamericanos? de nuevo, yo insisto en que tenemos que mirar con nuevos ojos el papel de los extractivismos. Entonces y eso implica hablar de otra manera y pensarlo de otra manera. Son apropiaciones de recursos naturales. Son uno de los componentes del desarrollo en países como Colombia, pero no es toda la estrategia de desarrollo. Tercero, tú has dicho otra cosa que también está muy metida como en la cultura. Tú dices, tiene mucho papel dentro del PBI de Colombia. Eso no es correcto, porque los sectores primarios tienen un papel cada vez más pequeño dentro de las economías latinoamericanas. Entonces, lo que pasa cuando tú dices la importancia en las exportaciones, la importancia en el PBI, que son un gran demandante de empleo y que son una industria, son todas formas de crear una idea, una cultura, una imagen, una estrategia de marketing, si tú quieres, que hipertrofia el papel de los extractivismos. El extractivismo hay que ponerlo en su lugar. Su lugar es que son apropiaciones de recursos naturales dedicadas a la exportación. Entonces, para pensar alternativas, un primer paso es desmontar esto. Necesitamos, por ejemplo, una contabilidad económica seria de los países. Un segundo paso, como se ha hecho en otras naciones andinas, es dejar en claro su poca demanda de empleo. Un tercer paso es visualizar, expresar sus impactos sociales, ambientales y territoriales. Otro componente es dejar en claro que los extractivismos en todos los países están asociados a violencias locales en su imposición y hay muchos problemas con el manejo de los derechos humanos. En Colombia a veces esto pasa desapercibido, dadas las características de la salida del conflicto interno y la larga historia de conflictividad. Pero, por ejemplo, cuando no se consulta a una comunidad local o no hay acceso a la información o esa información no es transparente, ahí hay una violación de los derechos a la participación en la información. Es una violación a los derechos. Entonces esto se repite en todos los países como ocurre en Colombia y llega a los extremos más graves del asesinato, por ejemplo, de líderes locales. Entonces, ahí yo les he compartido unas imágenes sobre esto también, donde ustedes pueden ver, el extractivismo hoy tiene graves impactos ambientales, sociales, y lo que nosotros planteamos en las llamadas transiciones de salida, porque entendemos que esto no se puede salir de un día para otro, son llamadas transiciones post-extractivistas, es apuntar a la cero pobreza y cero extinciones de especies, donde hay medidas de urgencia, de emergencia que deben ser hechas hoy, mañana, porque hay comunidades que ya no sostienen más. Esto implica detener los impactos más graves, aplicar en serio las normativas nacionales de protección ambiental, clarificar los costos y así sucesivamente. Ahora, ¿esto quiere decir que no va a haber más minería?
ahí de nuevo vuelvo a insistir con la importancia de la definición. Minería y extractivismo no son sinónimos, no son sinónimos. ¿Cómo lo El entiendes tú? extractivismo es un tipo particular de minería donde se extraen grandes volúmenes para la globalización. Pero puede haber una apropiación de recursos minerales para usos locales, regionales, nacionales, incluso para complementaciones económico-productivas con los países vecinos. Entonces, ¿ves? Otra vez es clave entender bien qué quiere decir extractivismo. Si yo tengo transparente, entendido, la definición no es igual a minería. Entonces, esa crítica repetida, los que denuncian el extractivismo están en contra, por ejemplo, de la agricultura, es falsa y se cae por su propio peso. Entonces, una vez establecidas esas medidas de emergencia y de urgencia, se van complementando con medidas de transformación. Las medidas de transformación, en su esencia, son reestructurar la economía para hacer reducir el sector extractivo y aumentar otros sectores productivos, donde la prioridad claramente son dos: agropecuaria, otro tipo de agropecuaria, por supuesto, y los sectores manufactureros, pero también una industria para producir otro tipo de bienes. Excelente. O sea que, si entiendo bien, es como reducir un poco el tema del uso de los recursos, bueno, fósiles o de metales o, bueno, de gredas, de todo lo que se desprende de la minería. Pero también es como separarlo del modelo económico que está insertado en la globalización y poder hacer una diferencia. Eso es lo que más o menos estás planteando. Exacto, exacto. O sea, yo, por ejemplo, necesito refrigeradores que me duren más años. No puede ser que un refrigerador lo tenga que botar como desperdicio a los 10, 15 años por una obsolescencia muy corta. Necesito refrigeradores que me duren muchos años, como de tus padres o tus abuelos, que duraban 30, 40, 50 años. Eso me reduce el consumo de minerales. Tengo que tener además un mecanismo de disposición y de recuperación de esos minerales. Entonces, en el sector de consumo y de manufacturación son necesarios cambios para bajar la presión sobre los recursos naturales. Además, nuestra extracción de minerales en América Latina no es para atender nuestras necesidades, porque nuestro consumo es muy pequeño. Nosotros extraemos estos enormes volúmenes para alimentar la globalización. Por lo tanto, las transiciones post-extractivistas exploran distintos tipos de desvinculaciones, desenganches selectivos de la globalización, sobre todo comercial. No está en contra de lo global. Queremos seguir consumiendo música de otros países, literatura de otros países, intercambiar algunos bienes. Pero necesitamos desengancharnos para recuperar soberanía y autonomía sobre nuestra propia naturaleza y sobre nuestra propia economía. También quizás pueda ser un tema de tiempo en tanto es como desacelerar el consumo, desacelerar la búsqueda de recursos y desacelerar la producción y ser un poquito como más consciente del alto impacto en el consumo masivo e instantáneo en el que estamos inmersos un poco ahora también, ¿no? Un componente es desacelerar, otro componente es qué tipo de consumo necesitamos, otro componente es una cultura más vinculada a la calidad y no tanto al exitismo. Hay otros factores que están asociados en que hay ciertos bienes de consumo que necesitamos usar, pero no es indispensable tenerlos en posesión propia. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el taladro automático que se vende en los supermercados, que en promedio sale unos $100 en los grandes supermercados de América Latina. Eso tiene posiblemente cobre de Chile y aluminio que viene de Brasil. Ahora, ¿todas las familias necesitan un taladro? El uso promedio del taladro en toda su vida útil es unas pocas horas. Pocas veces se lo utiliza. Bueno, y así sucesivamente con varios componentes. La clave de nuestro lado es regular la apropiación de los recursos naturales. Eso incluye buenas coberturas de regulación ambiental, territorial, y una rectificación ecológica de los precios, porque el precio de nuestra materia prima, por ejemplo el precio del carbón de Colombia, no incluye los costos por sus daños sociales y ambientales.
Sí, no, son muy buenas ideas que nos dejas, al menos para reflexionar en términos de poder separar una materia prima de un modelo económico y replantearse, digamos que esa naturaleza de la energía, de la materia que necesitamos como humanidad, pero para qué y qué destino económico y qué modelo se va a emplear toda esta riqueza. Hubo, cambiando un poquito de tema, ya nos vamos a las transiciones, pero también alguien muy importante de la comunidad científica latinoamericana, Brigitte Baptiste, dijo recientemente en una de nuestras entrevistas que el petróleo tiene impacto casi cero. Obviamente eso, digamos que para la comunidad que nos sigue, pero también para personas que tienen una naturaleza un poco más sensible ambientalmente, le tocaron estas palabras y como que resumbaron en varias partes y audiencias. ¿Tú cómo entiendes esto, profesor Eduardo Budinas, en términos de el petróleo tiene impacto casi cero? Bueno, yo creo que no existe evidencia científica que apoye eso. El petróleo es un sector extractivo, ¿no? Entonces ahí también les compartí unas imágenes. El petróleo hay que tomarlo desde su fase de exploración, la fase de explotación cuando se extrae el crudo o el gas, y una fase de abandono cuando el yacimiento se abandona porque ya no produce, ¿no? Entonces, en la primera etapa, que es la fase de exploración, ahí ya tenemos impactos ambientales. Por ejemplo, la apertura de las sendas para hacer la prospección sísmica, muy evaluado en países como, en otros países amazónicos. En la fase de explotación, la propia fase de explotación es de una enorme complejidad, ahí también les compartí otra lámina, porque están las consecuencias ambientales, los riesgos ambientales de la propia perforación, y en la propia perforación tú tenés riesgo por el tipo de perforación, si es única, si es múltiple, cuál es el encamisado, si eso tiene fracturas, no tiene fracturas, sucesivamente se van sumando elementos. Tienes los impactos ambientales vinculados a las vías de acceso a los emplazamientos e impactos ambientales asociados a las vías de salida, por ejemplo, los oleoductos o los gasoductos, y de otra infraestructura que haya, como puede ser estaciones de bombeo, tanques de acopio y así sucesivamente. Cada uno de esos componentes tiene una larga lista de impactos, por ejemplo, sobre la biodiversidad, que incluyen fragmentación de ecosistemas, presencia de más o menos especies en los bordes, extinciones locales, pérdidas de biodiversidad en algunos grupos selectivos. Además, las propias vías y los oleoductos son canales de entrada para cazadores ilegales, para la tala ilegal de bosque, con lo cual genera otros impactos ambientales secundarios y así sucesivamente. Entonces hay un largo abanico de impactos, pero sobre todo lo que yo creo que dejan clara las modernas ciencias del ambiente es la cantidad de incertidumbres y riesgos que hay en toda la operación, porque yo no puedo predecir con certeza, por ejemplo, si se rompió o no el encamisado que hay en una columna de perforación y si hay o no hay pérdidas de crudo en las napas subterráneas en el subsuelo. Entonces, la explotación petrolera debe ser tomada como de altísimo riesgo ambiental e incertidumbre. Y finalmente están los efectos ambientales de los pasivos cuando estos pozos son abandonados. Por ejemplo, Bolivia los viene registrando, tiene pozos abandonados hasta dentro de áreas protegidas y de territorios indígenas que son una fuente constante de contaminación. Excelente, no, muchísimas gracias por la aclaración. Obviamente tenemos dos visiones, digamos que tú nos expones que sí hay un trauma, sí hay un impacto, sí hay una huella por todo lo que tiene que ver no solo con de pronto la extracción de algún pozo, sino por la modificación de los ambientes y la posible afectación en la biodiversidad. Muchas gracias, digamos, como por tener dos posturas, digamos que dos autoridades científicas. Ya para el tema habíamos podido conversar un poco antes, a mí me sonó mucho y me gustaría que si puedes hablar por favor un poco el tema del extractivismo, no sé si es ponerlo en ese término de tema
digamos, de los que defienden el extractivismo como un tema de creencia. ¿Por qué puede ser un tema de creencia el extractivismo en la comunidad global? Bueno, es un tema de creencias en nuestros propios países, ¿no? Hay imágenes culturales, como por ejemplo que en Perú el ADN del peruano es minero. Y esta creencia está firmemente arraigada. Entonces, por ejemplo, todo este abanico de conceptos de que el extractivismo genera riqueza, aumenta las exportaciones, promueve el crecimiento económico, demanda empleo, es importante en el PBI y es uno de los principales ingresos de importaciones, en buena medida no son correctas, pero se siguen repitiendo en todos los países. Luego hay una evidencia en el terreno político, porque uno de los aspectos más impactantes es que tanto los gobiernos conservadores como los gobiernos progresistas, en su momento Ecuador, aún Bolivia, Venezuela, son extractivistas. Entonces solo cambia la forma de explicación política y solo cambia la visión de quién debe ser el encargado del extractivismo, si una empresa nacional estatal o una empresa transnacional que viene del extranjero. Entonces, esto obliga, y así sucede, que las transiciones al post-extractivismo deban trabajar en desmontar esta cultura, que es una cultura tan firmemente arraigada, que en unos trabajos que hicimos y que se editaron en Colombia en la revista Tabula Rasa, usamos la metáfora y la expresión de una teología de los extractivismos. Es una fe en que eso va a salvar a los países. Sí. Es la fe en que estamos sobre enormes riquezas naturales y que tenemos tanta capacidad de amortiguación, de márgenes ecológicos, que podemos seguir explotando estos recursos naturales por siempre. Excelente. Ahora hablemos un poco de la transición. ¿Cómo se tiene que preparar? ¿Cómo nos tenemos que preparar para dar ese salto? Bueno, para dar ese salto hay tareas en varios sectores de la sociedad. Necesitamos una academia crítica que pueda evaluar con otros ojos los extractivismos. Ahí hay tareas urgentes que son, por ejemplo, sincerar los costos económicos de los efectos de los extractivismos. Otra tarea urgente, que puede ser un ejemplo para Colombia, está en marcha en otros países, es entender mejor el gasto del Estado. Por ejemplo, cuando se examinó la asignación de gasto estatal en Bolivia, se descubrió que el gobierno boliviano en realidad otorga enormes subsidios al sector petrolero. Entonces, fíjese que, de hecho, no es tanto que el sector petrolero le dé mucho dinero al país, sino que finalmente el país le otorga, a través de una serie de subsidios, ayudas y subvenciones, enorme suma de dinero a esos emprendimientos. Otro tanto acaba de ser revelado en Argentina, los enormes subsidios que se entregan al sector de petróleo y gas. Sí. Entonces hay que aclarar bien, tenemos que mirar con otros ojos cómo está estructurado el gasto del Estado. Hay un componente vinculado a lo ecológico, hay mucha información de los impactos ambientales de los sectores extractivos, Sí. Es necesario sistematizarla un poco más y colocarla en escala territorial. Necesitamos saber mejor los impactos sociales y políticos. Y como ustedes pueden ver, esto exige trabajos multidisciplinarios entre varias disciplinas y en paralelo otra vinculación con los movimientos sociales a nivel local, porque son ellos los que viven los efectos cotidianos de esos emprendimientos. Sí, hace poco estuvimos también como en conversación con el doctor Luis Ferney Moreno. Él es director del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado, una universidad que está acá en Bogotá. Y él también era consciente de la transición, pues obviamente él defiende como académico y hace la estructura de renta, modelos, todo lo que tiene que ver como conformar obviamente a los que están interesados en el campo y desarrollar su profesión, pero él también decía que en algún momento, uno, tenemos que acostumbrarnos a dejar de vivir con renta petrolera, y dos, que la proporción, más o menos a un mediano plazo,
sin poner alguna fecha, es más o menos 30% fósil, 70% renovables, digamos en el término de la relación ideal. ¿Usted qué piensa de esa relación? ¿Cuál sería la relación ideal entre usar lo fósil y usar energías renovables? ¿Dentro de Colombia o a nivel internacional? Desde tu experiencia, si puedes darnos una cifra para Colombia, sería ideal, o la de No, bueno, Uruguay, o América Latina, no sé. Primero, alertaría de que Colombia ya ahora no vive de la renta extractiva. Insisto en eso. No, pero no en términos de renta, sino en términos de consumo energético. O sea, lo que nos comentaba el señor es que eventualmente nosotros ahorita tenemos un consumo del 70% fósil de consumo energético y 30% en términos de alternativas renovables. Pero que esa cifra se iba a cambiar. Dos problemas mezclados que ustedes tienen que separar. Porque ustedes traen petróleo, el extractivismo petrolero no es esencialmente para que lo consuma Colombia. El extractivismo petrolero colombiano, asociemos el carbón al sector energético, va a la globalización. Entonces, ese es un problema. Otro problema separado es cuál es el consumo de energía dentro de Colombia. Exacto. El consumo de energía dentro de Colombia, ustedes tienen ejemplos de países que tienen casi 100% renovables, como son Costa Rica y Uruguay. Entonces, perfectamente pueden derivar a eso. La tarea de urgencia para avanzar en ello, muy evidente, la primera tarea es desmontar y reformar todo el sistema de transporte en las grandes ciudades colombianas. ¿Y cómo es el caso de Uruguay? ¿Ustedes cómo tienen el tema de consumo energético allá? Aquí ha habido un fuerte recambio acelerado hacia fuentes que tú llamarías renovables. Dentro de esas fuentes renovables hay algunas que tienen serios problemas ambientales, pero sí, dejo eso en segundo plano. Sí. Entonces, hay momentos que la matriz totalmente está asociada en el consumo de energía eléctrica, el consumo de energía eléctrica depende de fuentes hidroeléctricas y de energía eólica. Entonces el país ha demostrado una gran capacidad para aumentar sustancialmente su capacidad de generación de energía eólica. Pero sigue manteniendo, aunque en menor medida como Colombia, un problema, por ejemplo, del consumo de combustible para el sector transporte. Entonces en el sector transporte es evidente que necesitamos una reforma del transporte público, ¿no? Porque yo he estado muchas veces en Colombia, entonces esas trancaderas que se viven de estar minutos, horas dentro del sistema de transporte en el auto personal es inviable desde un punto de vista ambiental. Y si se dieran opciones de transporte público decentes, eficientes en tiempo, seguramente buena parte de la población lo preferiría. Nosotros tenemos un modelo de transición energética para los países andinos y amazónicos que incluye qué hacer con los pozos de petróleo y de gas, y por el otro lado, qué hacer con el sector del transporte público. Entonces, eso postula, por ejemplo, potenciar el transporte en buses y sistemas similares, mantener servicios de taxímetros, mantener servicios de alquiler de taxis o de autos si tú deseas hacer cierta tarea, salir de visita, ir con tus padres, ir al campo en el fin de semana, etc., pero una drástica reducción del automóvil privado. Entonces esos modelos están. Bogotá tiene un ejemplo interesante que se mida a nivel regional, que es el día sin coche, sin carro. Sí. La ciudad no colapsa, la ciudad sigue funcionando. Entonces es posible imaginar otra forma de ordenamiento del sector automotor. Entonces los modelos de transiciones, por ejemplo en el sector energético, compensan eso. ¿Qué hacemos con los extractivismos que se exportan? ¿Cómo vamos a utilizar el poco petróleo que nos queda para una reconversión energética dentro del país? ¿Y cómo reformar algunos sectores? Por ejemplo, transporte es uno. El otro sector que consume mucha energía tiene que ver con calefaccionar o enfriar las casas en verano o en invierno. Eso también requiere reformas en las regulaciones de aislamiento térmico dentro de las viviendas, y así sucesivamente. Eso permite la reducción del consumo interno de energía. Esos son los diferentes componentes de las transiciones. Como tú ves, ideas no faltan,
hay ideas para cada sector y para cada rubro. Sí. Lo excitante de todo este campo es que ahora cómo se están enganchando, concatenando una idea con la otra. Sí, ese tema de la idea de poder innovar en la matriz energética, creo que es algo que la academia ya está empezando a mirar, incluso como te comentaba, las mismas facultades digamos que están más cercanas a la industria, bueno, tú me dices que no diga industria, pero digamos que al modelo extractivo, y ya reconocer la transición es casi que una claridad para muchos. Sin embargo, los gobiernos todavía son un poco reticentes a cambiar y a defender. A muchos ministros a veces son más amigos de las empresas que de lo que podrían ser de las alternativas. Ya para finalizar, ¿cómo ves todo este nuevo modelo, toda esta, digamos, expresión de nuevas ideas, pero en tema de materia de política pública? Bueno, son claves porque una de las cosas que se han descubierto en los estudios sobre transiciones post-extractivistas es que el sector extractivo está todo enganchado y repleto de vínculos a las políticas públicas. De hecho, esta semana terminé un estudio que va a ser publicado en Colombia sobre cómo se construyen las narrativas políticas que sustentan las políticas públicas en el extractivismo. En gran medida dialogando con los casos colombianos más recientes, con las defensas más recientes. Entonces, la política pública va desde, por ejemplo, en Argentina, que se le entreguen a los niños libros en las escuelas que alaban y fomentan la minería, a políticas públicas donde el manejo del territorio le otorga todo el peso de imponer concesiones mineras y petroleras sobre territorialidad de las propias comunidades indígenas o campesinas. Operan las políticas públicas, por ejemplo, en subsidiar ciertos sectores en minería, en energía, que pueden ser subsidios visibles, yo te doy dinero, subsidios indirectos, te construyo una carretera, o subsidios ocultos, por ejemplo, los reintegros de impuestos a las exportaciones, del cual había un gran debate del tema tributario de exportaciones en Colombia, que ustedes conocen mejor que yo. Las políticas públicas operan a ello. La experiencia minera en los países vecinos, tenemos que tener cuidado, porque algunos dicen, bueno, la política pública es tener la empresa estatal del carbón. Pero si miramos con lo que sucede en los países vecinos, las empresas estatales, ellas también se volcaron al extractivismo, externalizan sus impactos sociales y ambientales porque su objetivo es la renta, el ingreso, la ganancia para sus dueños. Entonces son políticas públicas de nuevo tipo que requieren desmontar, al final de cuentas, al final del día, es desmontar esa cultura tan profundamente arraigada que nos hace a muchos amar, desear, aspirar a ser extractivistas para poder tener el plasma, el automóvil privado y así sucesivamente. Bueno. Entonces las transiciones que predicen, sí, y te predicen un futuro más austero, sí, pero de mejor calidad de vida. Excelente, profesor. Pues yo creo que ya estamos cerrando. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por compartir ideas nuevas, frescas para las personas que están interesadas acá en Colombia y mostrarnos diferentes caminos para poder, digamos, tener una mejor calidad de vida y, digamos, ser más competentes como humanidad. Obviamente en este mundo hay personas que van a defender las industrias, que eso no me dicen no hay industrias, pero digamos que bueno, el extractivismo, y otras personas que tienen que exigen una mentalidad y una sociedad diferente. Profesor Goodwin, no sé si usted quiere hacer algún tipo de invitación al taller o algo. Sí, tenemos previsto en las próximas semanas en Colombia 2 actividades. Vamos a tener un taller intensivo sobre transiciones post-extractivistas para clarificar qué quiere decir transiciones en este contexto, cuáles son los ejemplos de los países vecinos y qué se puede hacer en el caso colombiano. Y luego tendremos
una conferencia plenaria en la Universidad Nacional para discutir las circunstancias de los extractivismos en la región en la actualidad. Entonces, las fechas precisas de estas actividades que van a ser en la semana que va del 16 al 19 de abril, las fechas precisas, todos los interesados las van a encontrar en las redes. Bueno, excelente. Profesor, acá estaremos atentos y muchas gracias por su tiempo. Saludos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y muy agradecido por esta oportunidad para conversar.